No les importa a la gente. No hay un proyecto ahí. No hay un proyecto. Un proyecto de saqueo, un proyecto de empobrecimiento, un proyecto de entregar la soberanía y la independencia nacionales. Pues no representan ninguna otra cosa. Electoralmente están derrotados. Políticamente están derrotados. A ver, de verdad, con toda la convocatoria que hicieron, ¿ese es su resultado? ¿Esa es su fuerza? ¿Ese es el pueblo y la fuerza del pueblo que tienen que nosotros no debemos subestimar? Pues no la subestimamos, pero tampoco la sobreestimamos. No nos vamos a espantar con el petate el muerto cuando tienes un apoyo popular impresionante. Y eso no debe llevarnos a la arrogancia, por supuesto. Absolutamente no. Pero de ahí a empezar a espantarse con el petate el muerto. Ningún marinero se hizo en mares calmas, ¿eh? Ningún proceso de transformación se hizo sin niveles de tensión y de confrontación muy fuertes. Hola, soy Elvis. Cuando yo era joven quería ser marchista olímpico. Más adelante, me mudé a otras marchas e inicié en la caminata de la politiquería. Ahí les va. Desde las manifestaciones obreras de principios del siglo XX hasta las recientes movilizaciones de la Generación Z, las calles de México han sido un escenario clave para la expresión de demandas sociales, políticas y económicas. Las marchas, como una forma de protesta colectiva, han sido un instrumento fundamental para visibilizar problemáticas, desafiar al poder y promover cambios en la sociedad mexicana. Sin embargo, varias concentraciones públicas no defienden ideas concretas, porque encubren la praxis de privilegio a la minoría. Las primeras décadas del siglo XX fueron un periodo de intensa agitación social en México, marcado por la Revolución Mexicana y la lucha por los derechos laborales. Las huelgas y manifestaciones obreras, inspiradas por ideologías socialistas y anarquistas, fueron un antecedente crucial de las marchas que vendrían después. A partir de las huelgas de Cananea y Río Blanco, reprimidas violentamente por el gobierno de Porfirio Díaz, evidenciaron las condiciones de explotación laboral y la falta de derechos de los trabajadores, sentando las bases para la lucha social que culminaría en la Revolución Mexicana, como la Tercera Transformación. De manera previa al movimiento del 68, se comienza la Marcha de los Médicos. En la demarcación de la Ciudad de México, el 26 de noviembre de 1964, decenas de centros de salud comenzaron a ausentar labores, porque miles de médicos ocuparon las vías en esta manifestación, que exigían mejores condiciones económicas y no tener represión por parte del autoritario Estado, quien fue causado a manos del Partido Revolucionario Institucional, PRI. El hito de las marchas de México es el movimiento estudiantil de 1968, que se convocó la Marcha del Silencio, en la que miles de estudiantes se manifestaron en silencio en protesta contra la represión del gobierno, se convirtió en un símbolo de resistencia y desafío al autoritarismo. El movimiento se desenlaza en la masacre de las tres culturas del Tlatelolco y está conectado a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las elecciones presidenciales de 1988, marcadas por la controvertida caída del sistema, y la victoria de Carlos Salinas de Gortari, desataron una ola de protestas y manifestaciones en todo el país. Líderes de la oposición como Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier encabezaron marchas multitudinarias en denuncia del fraude electoral. El levantamiento zapatista de 1994 y las marchas posteriores destacaron las demandas de los pueblos indígenas de México. Estas acciones buscaban autonomía, justicia y democracia, desafiando al gobierno a reconocer sus derechos. La Marcha del Color de la Tierra, en 2001 fue una movilización significativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que recorrió 17 estados de México del 24 de febrero al 2 de abril. El siglo XXI ha sido testigo de una de las causas y formas de protesta en México. Las marchas han abordado temas como la inseguridad, la violencia de género, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Durante el año 2004, se caracterizó la marcha ante el aumento de la violencia y los secuestros. Miles de ciudadanos salieron, con vestimenta blanca, para exigir seguridad y justicia. El día 27 de junio, la célebre Gran Marcha Blanca, organizada por organizaciones de la sociedad civil de la derecha, evidenció el hartazgo de la población ante la impunidad y la falta de respuesta del gobierno. El punto de inflexión fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. En 2005, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, desató una ola de protestas masivas en México.
La Plaza de la Constitución, el Zócalo de la Ciudad de México, se convirtió en el principal escenario de las protestas. Manifestaciones multitudinarias, concentraciones y mítines se realizaron durante semanas, congregando a cientos de miles de personas. Las protestas no se limitaron a la Ciudad de México. En diversas ciudades del país, se organizaron marchas, plantones y actos de resistencia en apoyo a López Obrador. Considerado por muchos como una maniobra política para inhabilitarlo, el proceso generó indignación popular y movilizaciones en todo el país, consolidando el apoyo a López Obrador y contribuyendo a una mayor conciencia política. Se considera un antecedente clave para su posterior llegada a la presidencia. Posteriormente, el 26 de septiembre de 2014, expuso la guerra sucia sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Ese día difundió en el país y a nivel internacional la indignación y las protestas en el entorno del gobierno del estado de Guerrero. Este acto procedió a las marchas en demanda de justicia y la aparición con vida de los estudiantes, asimismo subraya el símbolo de la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos. En los últimos años, el movimiento feminista ha cobrado fuerza en México, organizando marchas multitudinarias en protesta contra la violencia de género, los feminicidios y la impunidad. Las marchas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se han convertido en eventos clave para visibilizar la problemática y exigir acciones concretas por parte del gobierno. La evolución de la Marea Rosa muestra sus inicios como un movimiento, según ciudadano, en defensa del Instituto Nacional Electoral, hasta su abierta adhesión a las candidaturas de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada del PRI-ANRD. Se destaca el papel de figuras como Claudio X González y Lorenzo Córdoba en la organización y promoción de las marchas, así como la creciente politización del movimiento y su finalidad de oponerse al gobierno del exmandatario AMLO para derrotar a Morena en las urnas. Actualmente, las movilizaciones de la autodenominada Generación Z, aunque cuestionadas por su autenticidad y posibles manipulaciones políticas, evidencian la persistencia de la protesta como herramienta de expresión y la adaptación de las demandas a los nuevos contextos y desafíos del siglo XXI. Las marchas han sido, y siguen siendo, un elemento fundamental en la vida política y social de México. A lo largo de la historia, han servido como un canal para la expresión de demandas, la denuncia de injusticias y la exigencia de cambios. Si bien los contextos y las causas pueden variar, la esencia de la protesta colectiva permanece como un motor para la transformación social y la defensa de los derechos. En un país con una larga historia de desigualdad y autoritarismo, las marchas son un recordatorio constante de que la voz del pueblo debe ser escuchada y que la lucha por la justicia y la democracia es un proceso continuo. Presidenta, hablando de esto de golpe de Estado, estando en la marcha, una de las consignas, a pesar de que decían que es una marcha pues sin violencia, que era una marcha tranquila, en paz, sabemos que no fue así, y que especialmente se enfocaban en que era una marcha que no era de partidos. Mas, sin embargo, las consignas eran fuera Morena. Fuera Morena, no a los impuestos y revocación de mandato. Cuando nosotros preguntamos a la gente, pues si tuvieran la oportunidad de revocar a la presidenta, porque muchos decían que no estaban de acuerdo con la revocación, sino que querían que se fuera ya, y le preguntábamos, ¿cuál es tu propuesta? La propuesta de la mayoría de estas personas que gritaban no a los impuestos, pues casualmente decían Salinas Pliego. Entonces es algo… ¿Cómo? A ver, está muy buena. A ver. Sí, que las personas cuando las entrevistábamos, porque en el pliego petitorio de la generación Z, el primer punto de ellos era revocación de mandato. Cuando les preguntábamos a las personas que si estaban de acuerdo con la revocación de mandato, la mayoría decía que sí, pero quería que se fuera ya. Ok, ¿quieres que se vaya ya? ¿A quién propones? Muchos no tenían una idea concreta, pero decían que necesitaban a alguien que no fuera político y que fuera empresario, porque ya tenía dinero y no iba a robar, según ellos, ¿no? Y proponían, de hecho también propusieron a Carlos Slim, pero en una gran mayoría proponían a Salinas Pliego.
algunos a Lili Téllez, algunos querían que regresara Xóchitl Gálvez, pero en su mayoría era Salinas Pliego. Entonces esto pues concuerda mucho con esto consigna que llevaban también de no a los impuestos. Entonces, pues me gustaría saber su opinión al respecto y también pegado a esto preguntamos que cómo podía revocar un 30% a un 70%, porque pues usted tiene un 70% de aprobación. Decía la gente que no, que usted ya había caído en su aprobación, que eso era falso, y que usted ya había caído a un 40%. Y no tardarán en ir. Bueno, eso salió de un día a otro en una televisora que ya había caído a un 40%, entonces no sé si nos pueda dar un poquito de explicación. La revocación de mandato es una consigna nuestra. Quien la propuso fue el presidente López Obrador. Quien la llevó a la Constitución fue el presidente López Obrador. Y claro que me voy a sujetar a revocación de mandato, porque eso dice la Constitución. Además, nunca vamos a hacer una carga para el pueblo. Nunca. Ahora, ¿qué piensa la gente de la transformación? ¿Qué piensan los adultos mayores? ¿Qué piensan las mujeres de 60 a 64? ¿Qué piensan los jóvenes que por primera vez fueron a una preparatoria? ¿Qué piensan los jóvenes que por primera vez tienen acceso a la universidad? ¿Qué piensan el pueblo de México? Entonces nosotros vamos a seguir trabajando. Y la revocación de mandato, pues fue nuestra, imagínense. Ahora resulta que la trae la oposición como si hubiera sido demanda de ellos. No, es una decisión nuestra. Con el presidente López Obrador fue en el 28 y tuvo 90% de aprobación porque la oposición además decidió no participar, porque pues yo creo que no les iba a ir muy bien, ¿no? Ahora, recuerden que hay elecciones en el 27, se van a elegir muchos gobernadores, diputados federales, presidentes municipales. Entonces, el año que entra va a ser un año, y el 27, movidito, pues porque se acerca el periodo electoral y que diga el pueblo lo que quiere. Gracias, presidenta. Y también comentarle que en estas entrevistas que pudimos hacer a la gente, podemos constatar que la mayoría de las personas no iban por decisión propia. Muchas de ellas iban acarreados. Especialmente los comerciantes de La Lagunilla, que pues los obligaron a ir a la marcha porque si no iban a recibir castigos. Muchos de ellos pues no quisieron hablar en cámara porque obviamente protegen, ¿verdad?, su identidad. Pero, ¿qué opina, presidenta, respecto de que utilicen estas mañas de amenazar a los comerciantes para que vayan a estas marchas, donde pues también les hicimos preguntas y pues no sabían qué contestar al respecto de la marcha? ¿Qué significaba para ellos? No lo sabían. Por eso les digo que son los mismos los que convocaron. Vean en 2023 la manifestación que tuvo la Marea Rosa. Y con todo y eso después, la elección del 24, así que tuvieran mucho apoyo, pues tampoco, ¿verdad? Y ahora, pues vean a los que convocaron y las prácticas que utilizan. Entonces sí es importante, porque son los mismos los que llegaron a la marcha. Algunos alcaldes de la ciudad decidieron al final no participar, ¿no? Pero sí convocaron, ahí están sus publicaciones en las redes. Entonces, esto es para la gente, para la reflexión, porque cuando ocurren estos episodios, pues es muy importante, primero no dejarse llevar, sino reflexionar, ver la información, que cada vez es más difícil también. Por eso existe la mañanera, porque nosotros no mentimos. Entonces, es muy importante estar informado y tener su propia reflexión. ¿Qué había antes en México?
¿Qué le ofrecía el neoliberalismo a los jóvenes? ¿Qué le ofrecía el régimen de corrupción y privilegios a los jóvenes? ¿Y qué hay hoy? ¿Qué había en nuestro país? ¿Y qué hay hoy? Ahora que estuve en Tabasco en una preparatoria, entregando la beca Benito Juárez, que anunciamos que además ahí mismo en la tarde va a haber universidad, la Rosario Castellanos, les pregunté, ¿ustedes saben lo que pasó aquí en Tabasco con los éxodos para la democracia? Todos se voltearon a ver así. No. Pues claro, tienen menos de 18 años, nacieron 2006, 2007. Primer éxodo por la democracia fue en el 91, el segundo fue en el 94, pues ya para ellos es prehistoria, ¿no? Entonces hay que estar recordando la historia de México, la historia y la historia reciente. ¿Cómo fue que se llegó al momento actual? ¿Cómo llegamos a este periodo de transformación? ¿Cómo era México en los 90s? ¿Cómo fue México en la época de Fox? ¿Cómo fue el desafuero? ¿Cómo fue el fraude electoral del 2006? Hay que estarlo recordando, porque si no, se olvida la historia. Y esa no la podemos olvidar, ni tampoco desde el México independiente, ni tampoco previo. Porque hay que recordar, porque había banderas también llamando a la intervención en la marcha de los Estados Unidos. Hay que recordar que la última vez que Estados Unidos intervino México se llevó la mitad del territorio y que México ha luchado mucho para ser un país soberano, independiente, y que no queremos ser colonia ni protectorado de nadie. Entonces es muy importante recordar la historia, lo que fue la invasión francesa y cómo los liberales mexicanos y el pueblo de México logró la segunda independencia. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Que, por cierto, hoy el humanismo mexicano es sobre ello. Entonces hay que recordar para saber cómo fue que llegamos a este momento. Y si hay gente que no está de acuerdo, está bien que no esté de acuerdo. No, nosotros no queremos pensamiento único, pero pacíficamente. Postdata. En la etapa del cabecita de algodón, como jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, comienzan las reuniones matutinas con su gabinete de seguridad, que fue una característica distintiva de su estilo de gobierno. Además, inició las conferencias de prensa, nombradas como mañaneras. No soy él.